Cuando Dominic Morales recibió la llamada sobre un caso de brutalidad policial en el Hospital General del Condado, supo inmediatamente que tenía que cubrir la historia. Lo que no sabía era que estaba a punto de presenciar uno de los casos más impactantes de su carrera. Era un jueves por la tarde cuando Dominic llegó a la sala de audiencias. El caso había generado atención local después de que 2 oficiales de policía fueran acusados de uso excesivo de fuerza contra personal médico. Los detalles eran escasos, pero los rumores en la comunidad latina hablaban de algo más profundo: discriminación, abuso de poder y una doctora que se había negado a quedarse callada. La sala estaba más llena de lo habitual. Dominic reconoció a varios reporteros de medios locales, algunos activistas comunitarios y lo que parecían ser muchos trabajadores del hospital, todos vestidos con sus uniformes médicos bajo chaquetas y abrigos. Caso número 392. El Estado contra los oficiales Michael Brennan y Thomas Cooper, anunció el secretario de la corte. 2 policías entraron por la puerta lateral. Ambos vestían sus uniformes completos, con insignias pulidas y expresiones de falsa confianza. Brennan era un hombre robusto de unos 45 años, con cabello rubio corto y una postura militar. Cooper era más joven, tal vez 32, delgado y nervioso, sus ojos moviéndose constantemente alrededor de la sala. Luego entró ella. La doctora Carmen Reyes tenía aproximadamente 38 años. Su cabello castaño oscuro caía en ondas naturales sobre sus hombros. Vestía un traje sastre azul marino profesional, pero Dominic notó algo distintivo. Llevaba su bata de doctora doblada cuidadosamente sobre el brazo, y su estetoscopio colgaba visiblemente de su cuello, como una declaración silenciosa de identidad. El juez Harrison Miller, un hombre afroamericano de unos 60 años con una reputación de ser justo pero estricto, golpeó su mazo. «Este es un caso inusual», comenzó el juez. «Los oficiales Brennan y Cooper están acusados de agresión, uso excesivo de fuerza y conducta inapropiada mientras estaban de servicio. La víctima es la doctora Carmen Reyes, cirujana cardiotorácica del Hospital General del Condado». Dominic se inclinó hacia adelante, su bolígrafo listo. Cirujana cardiotorácica. Eso significaba que la doctora Reyes era una de las profesionales médicas más altamente capacitadas del hospital. El abogado defensor de los oficiales, un hombre llamado Stuart Mills, se levantó. Era el típico abogado corporativo: traje caro, cabello perfectamente peinado y una expresión de superioridad apenas contenida. «Su señoría», comenzó Mills, «mi cliente sostiene que actuaron apropiadamente dadas las circunstancias. La doctora Reyes interfirió con una investigación policial legítima y se resistió cuando intentaron escoltarla fuera del área». «¿Escoltarla?». La voz de Carmen Reyes cortó el aire con precisión quirúrgica. «Esa es la versión que van a presentar». «Doctora Reyes», advirtió el juez, aunque su tono no sonaba particularmente molesto, «tendrá su turno para hablar». «Perdón, su señoría», respondió Carmen, pero Dominic notó que no sonaba arrepentida en absoluto. Mills continuó, abriendo una carpeta. «Los oficiales fueron llamados al hospital para investigar una queja sobre una empleada que supuestamente estaba trabajando ilegalmente. Cuando llegaron a la sala de emergencias, encontraron a una mujer en uniforme médico que se negó a identificarse apropiadamente». «Eso es completamente falso», interrumpió Carmen. «Doctora Reyes», dijo el juez con más firmeza, «necesito que espere su turno». Carmen cerró la boca, pero Dominic vio el fuego en sus ojos. Conocía esa mirada. Era la misma que veía en el espejo cada vez que cubría una historia de injusticia. «Continúe, señor Mills», indicó el juez. «Los oficiales le pidieron que se identificara. Ella se negó. Le pidieron que los acompañara a un área privada para verificar su estatus de empleo. Ella se resistió físicamente. Solo entonces los oficiales usaron la fuerza mínima necesaria para asegurar la situación». «¿Fuerza mínima?». La voz de Carmen temblaba de indignación contenida. «Me esposaron en medio de la sala de emergencias mientras estaba tratando de salvar la vida de un paciente». Un murmullo recorrió la galería. Dominic escribió rápidamente: «Esposaron durante emergencia médica». El juez Miller levantó su mano para silenciar a la sala. «Señor Mills, ¿por qué los oficiales sospecharon que la doctora Reyes estaba trabajando ilegalmente?». Mills pareció incómodo por primera vez. «Su señoría, recibieron una llamada anónima que describía a una empleada hispana en el departamento de emergencias que...». «¿Una empleada hispana?», interrumpió Carmen, su voz subiendo de volumen. «Eso fue suficiente descripción para arrestar a alguien». «Doctora Reyes», el juez golpeó su mazo suavemente. «Última advertencia». Carmen respiró profundamente, claramente luchando por mantener la compostura. Mills se aclaró la garganta. La descripción incluía detalles sobre la ubicación y la apariencia física que coincidían con la doctora Reyes. «¿Qué detalles específicamente?», preguntó el juez.
Mills consultó sus notas, y Dominic notó que estaba tardando más de lo necesario. Mujer hispana, 30 y tantos años, cabello oscuro, trabajando en el departamento de emergencias. El silencio que siguió fue ensordecedor. El juez Miller se quitó sus lentes y miró directamente a Mills. Me está diciendo que sus clientes arrestaron a una doctora basándose en una descripción que podría aplicar a docenas de empleadas del hospital. Su señoría, ellos siguieron el protocolo apropiado. ¿Protocolo? La voz de Carmen cortó el aire nuevamente. ¿Qué protocolo dice que pueden arrestar a alguien en medio de una cirugía de emergencia? Esta vez, el juez no la interrumpió. Es su señoría. Mills se apresuró a responder. Los oficiales no sabían que la doctora Reyes estaba realizando un procedimiento médico. Ella estaba en el pasillo cuando ellos llegaron. Estaba en el pasillo, dijo Carmen, su voz ahora peligrosamente calmada, porque acababa de salir corriendo de una cirugía de emergencia para conseguir más sangre tipo O negativo. Mi paciente estaba desangrándose en la mesa de operaciones. Dominic vio a varias personas en la galería llevarse las manos a la boca. Un hombre mayor en la primera fila, vestido con lo que parecía ser un uniforme de hospital, tenía lágrimas en los ojos. Doctora Reyes, dijo el juez Miller, esta vez con un tono completamente diferente. Por favor, cuéntele a la corte exactamente qué sucedió ese día. Carmen se puso de pie, y Dominic notó que a pesar de su evidente emoción, se mantenía completamente profesional. Hace 3 semanas, el 7 de noviembre a las 3:47 de la tarde, estaba realizando una cirugía de emergencia. Un hombre de 52 años había sufrido un ataque cardíaco masivo. Su arteria coronaria estaba bloqueada y necesitaba un bypass de emergencia. ¿Qué tan crítica era la situación?, preguntó el juez. Si no hubiera operado en ese momento, habría muerto en menos de 20 minutos. Cada segundo contaba. Carmen hizo una pausa, sus manos apretándose brevemente antes de continuar. Estábamos en medio del procedimiento cuando descubrimos que estaba sangrando más de lo esperado. Necesitábamos más unidades de sangre inmediatamente. Salí corriendo de la sala de operaciones para coordinar con el banco de sangre, aún con mi bata quirúrgica puesta, aún con sangre en mis guantes. Dominic observó a los 2 oficiales. Brennan miraba fijamente al frente, su mandíbula apretada. Cooper había empezado a verse incómodo, su piel tomando un tono pálido. Fue entonces cuando estos 2 oficiales me detuvieron en el pasillo, continuó Carmen. Me exigieron que me identificara. Les dije que era la doctora Carmen Reyes, cirujana cardiotorácica, y que estaba en medio de una emergencia médica. ¿Qué sucedió entonces?, preguntó el juez. El oficial Brennan me dijo que no parecía una doctora. Dijo que probablemente era una técnica de limpieza tratando de hacerse pasar por personal médico. Hubo un jadeo colectivo en la sala. Dominic sintió su propia indignación creciendo mientras escribía. Le mostré mi identificación del hospital, dijo Carmen, su voz temblando ligeramente. Tenía mi nombre completo, mi fotografía, mi título, Dra. Carmen Reyes, M.D., fax, cirugía cardiotorácica. Pero el oficial Brennan dijo que las identificaciones podían ser falsificadas. ¿Intentó explicarles la urgencia de la situación?, preguntó el juez. Repetidamente, les dije que tenía un paciente abierto en la mesa de operaciones. Les dije que cada segundo que me detenían ponía en riesgo su vida. Les rogué que me dejaran terminar el procedimiento y que luego verificarían lo que quisieran. Carmen se detuvo, claramente luchando con la emoción del recuerdo. Pero el oficial Brennan dijo que conocía a mi tipo. Dijo que probablemente era una inmigrante ilegal que había conseguido documentos falsos. Dijo que iba a disfrutar descubrir mi pequeña operación. Su señoría. Mills se levantó rápidamente. Esto es altamente especulativo. La doctora Reyes está tergiversando. Tengo que recordarle, señor Mills, interrumpió el juez con un tono helado, que esto está siendo grabado, y que hay testigos. Mills se sentó rápidamente, su rostro enrojecido. Continúe, doctora Reyes, dijo el juez. Les dije que iba a presentar una queja, que iban a perder sus trabajos por interferir con una emergencia médica. Fue entonces cuando el oficial Brennan me dijo que me estaba resistiendo a la autoridad policial. Me giró violentamente, me empujó contra la pared y me esposó. Carmen levantó sus manos, y Dominic pudo ver las marcas débiles de moretones que aún eran visibles en sus muñecas. Todo esto sucedió en el pasillo principal del departamento de emergencias, frente a pacientes, frente a sus familias, frente a mi equipo médico. Me arrastraron por el pasillo como si fuera una criminal mientras gritaba que tenía un paciente muriendo en la sala de operaciones. ¿Qué pasó con su paciente?, preguntó el juez, aunque por su expresión, Dominic sospechaba que ya sabía la respuesta. Carmen cerró los ojos por un momento. Mi equipo tuvo que llamar a otro cirujano cardiotorácico. El doctor Patterson estaba en cirugía en otro piso. Tardó 7 minutos en llegar. En ese tiempo mi paciente sufrió otro paro cardíaco y perdió más sangre. El doctor Patterson hizo un trabajo excelente dado las circunstancias, pero ¿qué, doctora Reyes? Mi paciente sobrevivió.
pero sufrió daño cerebral significativo debido a la falta de oxígeno. Ahora tiene impedimentos cognitivos permanentes que probablemente no habría tenido si yo hubiera podido terminar el procedimiento sin interrupción. El silencio en la sala era absoluto. Dominic vio lágrimas corriendo por las mejillas de varias personas en la galería. «Su señoría», dijo Carmen, su voz quebrándose ligeramente. «Pasé 12 años estudiando para convertirme en cirujana cardiotorácica. Hice 4 años de universidad, 4 años de escuela de medicina, 5 años de residencia en cirugía general y 3 años de fellowship en cirugía cardiotorácica. He realizado más de 1000 cirugías de corazón abierto. He salvado cientos de vidas». Hizo una pausa, limpiándose las lágrimas de las mejillas. Y todo eso no importó porque cuando estos oficiales me vieron, todo lo que vieron fue a una mujer hispana con un nombre latino. Asumieron que era una criminal. Asumieron que mis credenciales eran falsas. Asumieron que estaba mintiendo. «Doctora Reyes», comenzó Mills, pero el juez lo detuvo con una mirada. «¿Tiene testigos de estos eventos?», preguntó el juez. «Sí, su señoría. Tengo a todo mi equipo quirúrgico. Tengo a las enfermeras del departamento de emergencias. Tengo a los pacientes y familiares que estaban en el pasillo. Y tengo las grabaciones de las cámaras de seguridad del hospital». «¿Grabaciones de video?». «Sí, su señoría. El hospital tiene cámaras en todos los pasillos principales. Todo está documentado». Dominic vio a Brennan y Cooper intercambiar miradas de pánico. Mills parecía que acababa de tragar algo amargo. «Su señoría», dijo Mills rápidamente, «me gustaría solicitar un receso para consultar con mis clientes». «Denegado», respondió el juez firmemente. «Doctora Reyes, ¿tiene esas grabaciones disponibles?». «Sí, su señoría. Las tengo aquí mismo». Carmen sacó una memoria USB de su bolso y se la entregó al secretario de la corte. Minutos después, la pantalla grande en la sala se encendió. Lo que Dominic vio la enfureció y la entristeció al mismo tiempo. El video mostraba exactamente lo que Carmen había descrito. Se podía ver claramente a Carmen corriendo por el pasillo en su bata quirúrgica manchada de sangre. Los 2 oficiales la detuvieron. Incluso sin audio su lenguaje corporal mostraba urgencia y desesperación. Luego vino la parte que hizo que varias personas en la galería jadearan. Brennan agarró a Carmen del brazo con fuerza innecesaria, la giró violentamente contra la pared y le colocó las esposas con una brutalidad que claramente no era necesaria. Carmen visiblemente gritaba algo, probablemente sobre su paciente, pero los oficiales la ignoraron completamente. El video continuó mostrando a Carmen siendo arrastrada por el pasillo mientras otros miembros del personal médico intentaban intervenir, solo para ser empujados por los oficiales. Cuando el video terminó, el juez Miller se quedó en silencio por un largo momento. «¿Hay audio de esto?», preguntó finalmente. «Sí, su señoría. Reprodúzcalo». Esta vez pudieron escuchar todo. La voz de Carmen era clara y urgente. «Soy la doctora Carmen Reyes. Tengo un paciente en la mesa de operaciones. Se está muriendo. Por favor, déjenme volver». La voz de Brennan era fría e incrédula. «Claro que sí, cariño. Y yo soy el presidente. Todas ustedes dicen lo mismo. Muéstrame una identificación real. Aquí está mi identificación. Dice claramente que soy cirujana cardiotorácica. Por favor, esta basura podría comprarla en cualquier esquina. ¿Crees que soy estúpido? Sé lo que eres realmente. Ahora cállate y ven con nosotros. Mi paciente se va a morir. Por favor, llamen al doctor Patterson. Sala de operaciones 3. Por favor». El sonido de Carmen siendo empujada contra la pared fue audible, seguido por el clic de las esposas. «Están cometiendo un error enorme. Soy doctora. Tengo un paciente muriendo». La desesperación en su voz era desgarradora. Dominic vio a varias personas en la galería llorando abiertamente. Luego otra voz en el video, una enfermera. «Oficiales, por favor. Ella está diciendo la verdad. Es nuestra cirujana cardiotorácica principal. Tiene un paciente en cirugía de emergencia». La respuesta de Cooper: «Señora, retroceda o también será arrestada por obstrucción». El video continuó mostrando el caos mientras el equipo médico trataba desesperadamente de encontrar otro cirujano mientras Carmen era arrastrada por el pasillo. Cuando el audio terminó, el silencio en la sala era ensordecedor. El juez Miller se quitó sus lentes y se frotó los ojos. Cuando habló, su voz temblaba de ira contenida. «Oficiales Brennan y Cooper, pónganse de pie». Ambos oficiales se levantaron lentamente. Sus rostros habían perdido todo el color. «En mis 30 años en esta corte», dijo el juez, «he visto muchos casos de mal juicio policial. Pero esto va más allá de mal juicio. Esto es negligencia criminal. Esto es discriminación racial evidente. Y esto resultó en daño permanente a un paciente inocente». «Su señoría», comenzó Mills. «Mis clientes». «Silencio, señor Mills. No he terminado». El juez se volvió hacia Carmen. «Doctora Reyes, en nombre de esta corte le ofrezco mis más profundas y sinceras disculpas. Lo que le sucedió es inexcusable e imperdonable».
Usted es claramente una profesional médica altamente calificada que estaba haciendo su trabajo, salvando una vida, y fue tratada como una criminal por el color de su piel y su apellido. Carmen asintió, las lágrimas corriendo libremente por su rostro ahora. Pero tengo que preguntar, continuó el juez, ¿hay algo más que la corte deba saber sobre este caso? Carmen se limpió las lágrimas y asintió. Sí, su señoría, me gustaría llamar a un testigo. ¿Quién? El paciente que estaba operando ese día, el señor James Patterson. Un murmullo recorrió la sala. El hombre mayor que Dominic había notado antes en la primera fila se levantó lentamente. Dominic pudo ver que se apoyaba en un bastón y que su movimiento era lento y cuidadoso. Otra persona, una mujer joven, lo ayudó a caminar hacia el frente. Cuando llegó al estrado, Dominic pudo ver las lágrimas en sus ojos. «Señor Patterson», dijo el juez con gentileza, «¿se siente capaz de testificar?» «Sí, su señoría», respondió el hombre. Su habla era lenta y ligeramente arrastrada, evidencia clara del daño neurológico que había sufrido. «Por favor, cuéntele a la corte lo que recuerda de ese día». James Patterson tomó una respiración profunda. «No recuerdo mucho de la cirugía misma, pero recuerdo despertar días después en la UCI. Recuerdo que no podía hablar correctamente. Recuerdo que no podía mover mi brazo izquierdo como antes. Recuerdo a mi hija llorando junto a mi cama. Su voz se quebró y la joven que lo había ayudado a caminar, claramente su hija, se secó las lágrimas. Los doctores me explicaron lo que había pasado. Me dijeron que había sufrido un ataque cardíaco, que la doctora Reyes había comenzado a operarme, pero que había habido una complicación. No fue hasta días después que supe la verdad». «¿Qué verdad, señor Patterson?», preguntó el juez. «Que la doctora Reyes había sido arrestada mientras me estaba salvando la vida, que 2 policías pensaron que era más importante verificar su estatus migratorio que dejarla terminar de salvar mi corazón». James miró directamente a Brennan y Cooper, su expresión una mezcla de dolor y furia. «Por su racismo, por sus suposiciones, ahora no puedo trabajar, no puedo conducir, necesito ayuda para vestirme. Mi vida cambió para siempre porque ustedes vieron a una doctora brillante y solo pudieron ver a una inmigrante ilegal». «Señor Patterson», dijo el juez suavemente, «¿quiere agregar algo más?» «Sí», dijo James, volviéndose hacia Carmen. «Doctora Reyes, usted me salvó la vida ese día. Incluso con esos monstruos arrastrándola, usted seguía gritando instrucciones a su equipo, seguía tratando de asegurar que me cuidaran. Y cuando finalmente pudo regresar, después de que la liberaran, vino directamente a mi habitación en la UCI y se disculpó. Se disculpó conmigo cuando usted no había hecho nada malo». Carmen estaba llorando abiertamente ahora, al igual que muchas personas en la sala. «Quiero que estos oficiales sean responsables», continuó James, «no solo por lo que me hicieron a mí, sino por lo que le hicieron a usted. Por el mensaje que enviaron a cada doctor latino, cada enfermera latina, cada profesional latino en este país, que no importa cuánto estudien, no importa cuántas vidas salven, siempre serán sospechosos primero». El juez Miller asintió solemnemente. «Gracias, señor Patterson. Puede sentarse». La hija de James lo ayudó a regresar a su asiento. Dominic podía ver que todo el esfuerzo lo había agotado, pero también había una expresión de determinación en su rostro. «Oficiales Brennan y Cooper», dijo el juez, «los declaro culpables de todos los cargos: agresión, uso excesivo de fuerza, conducta inapropiada y violación de derechos civiles. Además, estoy recomendando cargos criminales adicionales por poner en peligro la vida de un paciente». Mills saltó de su asiento. «Su señoría, esto es excesivo. Mis clientes, el video no miente. Los testigos no mienten. Sus clientes son culpables de discriminación racial evidente y pusieron una vida en peligro debido a sus prejuicios». El juez golpeó su mazo. «Oficiales Brennan y Cooper, quedan despedidos del departamento de policía efectivo inmediatamente. Adicionalmente les ordeno pagar daños compensatorios a la doctora Reyes y al señor Patterson, y pasarán un mínimo de 2 años en prisión». Brennan finalmente habló, su voz temblando. «Su señoría, nosotros no sabíamos si hubiéramos sabido». «¿No sabían qué?», cortó el juez. «¿No sabían que los doctores latinos existen? ¿No sabían que deberían verificar adecuadamente antes de arrestar a alguien? ¿No sabían que cuando alguien les dice que tiene un paciente muriendo, quizás deberían escuchar?» Brennan no tenía respuesta. «El problema», continuó el juez, «es que ustedes sí sabían. Sabían que la doctora Reyes les mostró identificación válida. Sabían que el personal del hospital les dijo que ella era quien decía ser. Pero eligieron no creer porque en sus mentes, una doctora latina era imposible. Sus prejuicios eran más fuertes que la evidencia frente a ustedes». El juez se volvió hacia Carmen. «Doctora Reyes, ¿hay algo que quiera decir?» Carmen se puso de pie, secándose las lágrimas. «Su señoría, quiero agradecer a la corte por escuchar mi caso y por hacer justicia. Pero también quiero que quede claro que esto no se trata solo de mí. Hay miles de profesionales latinos que enfrentan discriminación todos los días.
Doctores, enfermeras, abogados, maestros, gente que ha trabajado increíblemente duro para llegar donde están, solo para ser tratados como sospechosos por el color de su piel. Hizo una pausa, mirando directamente a la Cámara de la Corte. Mi mensaje para la comunidad latina es este: no dejen que nadie les diga que no pertenecen. No dejen que nadie los haga sentir menos valiosos porque su apellido es difícil de pronunciar o porque hablan con acento. Ustedes merecen estar en esas salas de operaciones, en esas cortes, en esas escuelas, y cuando alguien trate de detenerlos, luchen. Luchen como luchó el señor Patterson. Luchen como lucho yo, porque nuestra presencia, nuestro éxito, nuestra excelencia es un acto de resistencia. La sala estalló en aplausos. El juez no intentó detenerlos. De hecho, Dominic creyó ver al juez Miller asentir en aprobación. Cuando el ruido finalmente se calmó, el juez habló una vez más. Que conste en el registro que esta corte reconoce no solo el valor profesional de la doctora Reyes, sino también su valor personal al presentar este caso. Su disposición a defenderse enviará un mensaje importante a la comunidad y al departamento de policía. Golpeó su mazo. Se levanta la sesión. Afuera de la corte, Dominic se acercó a Carmen, quien estaba siendo abrazada por docenas de colegas y miembros de la comunidad. Doctora Reyes, la llamó Dominic. Soy Dominic Morales, periodista independiente. ¿Podría hablar con usted? Carmen sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. Por supuesto, pero llámeme Carmen. Se sentaron en un banco fuera del edificio de la corte. El sol de la tarde proyectaba sombras largas, y Dominic pudo ver lo exhausta que estaba Carmen. ¿Cómo se siente?, preguntó Dominic. Agotada, aliviada, triste, todo al mismo tiempo. Triste, porque ganamos este caso, pero ¿cuántos otros no ganan? ¿Cuántos profesionales latinos son detenidos, humillados o peor, y nunca obtienen justicia? Era una pregunta que Dominic conocía demasiado bien. ¿Por qué decidió llevar esto a juicio?, preguntó Dominic. Debe haber sido increíblemente difícil revivir todo esto. Carmen miró al cielo antes de responder. Porque cuando desperté al día siguiente de ese incidente, después de que finalmente me liberaran, después de que me dejaran volver al hospital, fui a ver al señor Patterson. Él acababa de despertar, confundido y asustado. Y cuando le expliqué lo que había pasado, ¿sabes qué me dijo? ¿Qué? Me dijo: doctora, usted es demasiado importante. Hay muy pocas doctoras como usted. No puede dejar que esto la detenga. Y tenía razón. No solo por mí, sino por cada niña latina que quiere ser doctora, cada estudiante que duda si pertenece a la escuela de medicina, cada residente que enfrenta discriminación. ¿Ha pensado en el impacto que esto tendrá en el departamento de policía? Espero que los obligue a mirar sus prejuicios. Espero que los obligue a entrenar mejor a sus oficiales. Pero más que eso, espero que envíe un mensaje claro. La comunidad latina no tolerará más este tratamiento. He escuchado que el hospital está implementando nuevos protocolos. Sí, dijo Carmen, su rostro iluminándose un poco. Ahora cualquier arresto de personal médico durante horas de trabajo requiere aprobación de múltiples niveles de supervisión, y están entrenando a los oficiales sobre cómo identificar apropiadamente al personal médico y cuándo una situación médica toma precedencia. Esos son cambios importantes. Son un comienzo, pero queda mucho trabajo por hacer. Dominic asintió, guardando su grabadora. Una última pregunta. ¿Qué le diría a alguien que está pasando por algo similar? Carmen pensó por un momento. Les diría que documenten todo, busquen testigos, no tengan miedo de defenderse, y sepan que no están solos. Hay una comunidad entera lista para apoyarlos. Dominic publicó la historia 2 días después. Como la historia de la agente Sofía Méndez se volvió viral casi inmediatamente. Pero esta vez, hubo una respuesta adicional que Dominic no esperaba. Docenas de profesionales médicos latinos comenzaron a compartir sus propias historias de discriminación. Algunos habían sido confundidos con personal de limpieza a pesar de llevar batas de doctores. Otros habían tenido pacientes que se negaban a ser tratados por ellos. Algunos habían sido detenidos por seguridad del hospital incluso con identificaciones válidas. El hospital respondió creando un programa de diversidad e inclusión. El departamento de policía implementó un entrenamiento obligatorio sobre prejuicios implícitos. Y 3 semanas después del juicio, el alcalde anunció una revisión completa de las políticas de aplicación de la ley en instalaciones médicas. Pero para Dominic, el momento más significativo vino en un email de una estudiante de medicina de 2º año llamada Isabela. Querida señorita Morales, decía el mensaje, estoy en mi 2º año de la escuela de medicina. Es increíblemente difícil. Hay días en que quiero rendirme, especialmente cuando algunos profesores o compañeros me hacen sentir que no pertenezco porque soy latina. Pero después de leer sobre la doctora Reyes, recordé por qué empecé este camino. Algún día yo también seré cirujana, y cuando alguien trate de detenerme, recordaré la valentía de la doctora Reyes. Gracias por contar su historia. Dominic reenvió el email a Carmen con una nota. Esto es lo que logras siendo valiente.
La respuesta de Carmen llegó minutos después. No, Dominic, esto es lo que logramos juntas. Tu voz amplifica la nuestra. Tu pluma documenta nuestras luchas. Tú eres tan parte de este cambio como yo. Dominic guardó el email, agregándolo a su colección creciente de recordatorios de por qué su trabajo importaba. 3 meses después, Dominic fue invitada a hablar en la graduación de la escuela de medicina local. Mientras miraba a los graduados, notó algo hermoso. Casi el 40% tenían apellidos latinos, y en la primera fila, con una sonrisa radiante, estaba la doctora Carmen Reyes, ahora nombrada directora de diversidad e inclusión del programa de cirugía. Después de la ceremonia, Carmen se acercó a Dominic. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, preguntó Carmen. ¿Qué? El señor Patterson. Su recuperación ha sido mejor de lo esperado. Comenzó terapia física intensiva, y los doctores creen que recuperará más movilidad de la que pensaban posible. ¿Y sabes qué me dijo la semana pasada? ¿Qué? Que está agradecido. Agradecido de estar vivo, sí, pero también agradecido porque su experiencia resultó en cambios que ayudarán a otros. Dijo que su sufrimiento tuvo propósito. Dominic sintió lágrimas en sus ojos. Eso es increíble. Lo es. Y todo porque decidimos no quedarnos calladas. Todo porque decidimos luchar. Mientras Dominic conducía a casa esa noche, pensó en todas las historias que había cubierto, todas las injusticias que había documentado, todas las victorias que había celebrado, y se dio cuenta de algo: cada historia, cada artículo, cada palabra que escribía era una semilla plantada. Algunas crecían inmediatamente, como las historias de Sofía y Carmen. Otras tomarían más tiempo, pero todas importaban. Porque en algún lugar había una joven llamada Isabela que seguiría adelante en la escuela de medicina, y en algún lugar había un hospital que trataba a su personal con más respeto, y en algún lugar había un departamento de policía que estaba aprendiendo que sus prejuicios tenían consecuencias. Y todo comenzó con una doctora valiente que se negó a ser silenciada, y una periodista que se aseguró de que su historia fuera escuchada, porque así es como cambia el mundo: una historia a la vez, una verdad a la vez, una voz a la vez. Y Dominic Morales seguiría contando esas historias, porque eso era lo que hacía. Era una contadora de historias, y las historias de su gente merecían ser contadas.